Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la gráfica de una función cúbica en la cual para poder construirla adecuadamente necesitamos analizar la función en sí. Luego de ello tenemos que hallar la primera derivada de la función y por último tenemos que hallar la segunda derivada de la función. Con toda esa información que tenemos ahí podemos construir la gráfica de una buena forma. Bien, vamos a empezar. Bien, entonces para iniciar tenemos que analizar la función en sí. Analizando la función vamos a tener que hallar todos esos puntos que tenemos acá, que son dominio, rango e interceptos con los ejes coordenados. Bien, en el caso del dominio es relativamente sencillo, ya que hay que recordar que para analizar el dominio tenemos que ver todas las restricciones que tiene esta función. Pero si nos damos cuenta, acá no tenemos ni logaritmo, ni raíz cuadrada, ni siquiera tenemos una división de funciones. Entonces eso quiere decir que el valor de x puede ser cualquier cosa, o sea, todos los reales, puede ser cualquier número real. Entonces ahí tenemos que el dominio en la función va a ser todos los reales, ya que no tenemos ninguna restricción para x. Bien, en el caso del rango de la función, hay que recordar que para hallar el rango lo ideal sería primero tener la gráfica de la función, ya que en la gráfica podemos ver directamente cuál es todo el valor de y que toma la gráfica en sí. Pero también en el caso de una función cúbica, también podemos tener como una especie de tip en la cual toda función cúbica siempre va a tener como rango igual, todos los reales. Que esto, como comento, se va a verificar cuando ya tengamos al final la gráfica en sí. Ahora, en el caso de los interceptos con los ejes coordenados, sí hay que ver que tenemos dos ejes coordenados en el caso del eje x y el eje y. Para poder hallar los interceptos con el eje x, tenemos que hacer el valor de y igual a 0. Ahora, nosotros tenemos la función principal, que es f de x igual a esta función cúbica, que es lo mismo que tener acá como si fuera y igual a toda esa expresión, ¿sí? Entonces, traduciendo un poquito, si nos dice que tenemos que igualar y igual a 0, entonces nos está diciendo que tenemos que ponerle 0 acá. O sea, toda la función cúbica tenemos que igualarlo a 0. O sea, podemos poner x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Bien, entonces para resolver esta ecuación hay múltiples formas de hacerlo. En este caso, por tiempo, vamos a tratar de hacerlo por la calculadora. Vamos a poner acá cómo se puede manipular la calculadora para poder hallar directamente las raíces de esta ecuación. Y ahí nos damos cuenta que las raíces nos va a salir... Bueno, primero nos va a salir 3 raíces, ¿no? Son 3 raíces que nos va a salir, ya que es una ecuación cúbica. En este caso, las 3 raíces son distintas. Nos saldría menos 2, 1 y 3. Entonces, teniendo las raíces de la ecuación cúbica y también tomando en cuenta que para estos puntos el y es igual a 0, entonces acá podemos formar directamente ya los puntos, o sea, tanto el x como el y, de todos estos interceptos con el eje x, que sería el menos 2,0, ¿sí? El menos 2,0, sería también el 1,0, el 1,0 y por último sería el 3,0, que serían esos 3 puntos. O sea, esos 3 puntos son los interceptos con el eje x. ¿Bien? Ahora, con el eje y es algo análogo, ¿no? Si acá con el eje x hicimos y igual a 0, entonces por lógica con el eje y vamos a hacer x igual a 0. ¿Bien? Entonces si nosotros ponemos x igual a 0 en la función principal, nos damos cuenta que es un poco más directo, ¿verdad? Porque ya tenemos y igual a toda esa expresión que está acá, pero le ponemos x igual a 0, ¿no? Bueno, sería 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0, más 6. Bien, cuando 0, 0, 0, todo se va, se va, se va, y nos queda solamente 6. Al final nos queda y igual a 6. ¿Sí? Entonces tenemos acá que para este eje y tenemos x0 y y6, un único valor. Entonces acá tenemos que el intercepto con el eje y sería justamente el 0,6. Bien, x0 y y6. Ahí está. Entonces estos puntos de acá nos va a servir para poder hallar la gráfica al final. Bien, entonces ya acabamos con la función en sí. Ahora tenemos que pasar al análisis de la primera derivada. Bien, entonces continuando tenemos que seguir analizando la función. Para ello tenemos que hallar los puntos críticos y los intervalos de monotonía. Bien, para hallar los puntos críticos tenemos que recordar que tenemos que hallar la primera derivada de la función e igualarlo a 0. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Hallamos la primera derivada, ¿sí? Vamos a poner acá la expresión que vamos a realizar, que es la primera derivada, y lo tenemos que igualar a 0.
Bien, entonces hay que recordar cómo derivamos una expresión polinómica, ¿sí? En el caso de x al cubo, hay que recordar que para poder derivarlo, el exponente baja y se queda restado en 1. En este caso sería 3x al cuadrado menos, acá el 2 baja a multiplicar, sería 4x, bueno, 2 menos 1 se queda solamente en 1, menos derivada de 5x, que es simplemente 5, y derivada de 6, como es una constante, se nos va y queda 0. Ahora, esa expresión que es la primera derivada, tenemos que igualarla a 0. Entonces nos quedaría por resolver una ecuación cuadrática. Ahora igual, para poder resolver esta ecuación cuadrática tenemos múltiples formas de hacerlo. Puede ser por fórmula general o aspas simples, en caso se puede. Pero acá por tiempo vamos a hacerlo por la calculadora. Bien, entonces viendo lo que nos resulta en la calculadora, ya tenemos los dos valores que serían 2,12 aproximado y menos 0,79. Entonces tenemos acá los dos valores, que sería como un x1 igual a 2,12 y un x2 igual a menos 0,79. ¿Sí? Eso es lo que nos bota la calculadora. Bueno, acá estamos aproximando solamente a dos decimales. Bien, ahora ya tenemos los puntos en el eje x, con la cual esta expresión te da 0, pero también tenemos que hallar su correspondiente y para cada valor. Ahora, para poder hallar el y de cada uno, hay que recordar que tenemos que igualar, o mejor dicho, reemplazar el valor de x en la función original, o sea, en la función de acá, ya que esta expresión es y, ¿sí? Entonces tenemos que reemplazarlo, sería x al cubo, pero acá nuestro x va a ser 2,12, entonces sería 2,12 al cubo menos 2 por x al cuadrado, que sería 2,12 al cuadrado, menos 5 por x, que sería 5 por 2,12, y todo eso más 6. Bien, de igual forma acá podemos hacer uso de la calculadora para que sea un poquito más sencillo, y todo esto metido en la calculadora nos resulta menos 4,06. Bien, y lo mismo hacemos para este valor de x. También reemplazamos igualito en la función original, ¿sí? Entonces sería menos 0,79 al cubo menos 2 por menos 0,79 al cuadrado menos 5 por menos 0,79 y todo eso más 6. Igual, metiéndolo directamente en la calculadora nos queda 8,21. Igual, todo esto es redondeado a dos decimales. Ahora, en estas dos operaciones que ya hemos realizado, tenemos que para x igual a 2,12 nos resulta un y igual a menos 4,06. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto crítico, que sería 2,12, punto y coma, menos 4,06. Bien, y lo mismo planteamos para el siguiente, que sería menos 0,79, junto con el valor de y, que es 8,21. Bien, entonces nos resulta dos puntos críticos que de igual van a ser de utilidad para poder ubicarlo en la gráfica. Bien, ahora, después de hallar los puntos críticos que ya hemos hallado, tenemos que, o lo que usualmente nos pide es que hallemos los intervalos de monotonía. Que esto es como un sinónimo de decir que hallemos los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Que ya teniendo estos dos, ya como una consecuencia, ya podemos hallar también el máximo y el mínimo. Entonces, para ello tenemos que ubicar los valores de x que hemos obtenido en una recta numérica, ¿bien? Para poder hallar los signos de los intervalos que tenemos y poder poner acá quiénes son de crecimiento y de decrecimiento. Y entonces tenemos 2,12 y menos 0,79, que si lo ponemos en orden, por acá iría el menos 0,79 y un poquito más allá iría el 2,12. Bien, ahora tenemos que ubicar o tenemos que encontrar los signos de cada intervalo. Para eso tenemos que poner algunos puntos de referencia dentro del mismo intervalo, tomando en cuenta que esta parte es más infinito y la parte de acá sería menos infinito. Bien, ahora puede ser cualquier punto de referencia en todo ese intervalo de 2,12 al más infinito, pero lo ideal sería un punto pequeño, ya que ese punto tenemos que reemplazarlo en la función, acá en la primera derivada. Entonces, un punto en el cual es un poquito más allá que 2,12, de repente lo ideal sería poner el punto 3. Pero hay que recordar que ese punto 3 que vamos a poner acá, tenemos que reemplazarlo en la primera derivada. O sea, en la primera derivada tenemos que reemplazar ese punto de referencia, que para nuestro caso sería 3. Ahora, un punto de referencia acá, si acá es negativo y acá es positivo,
entonces un punto sería el 0. Pero hay que recordar nuevamente que tenemos que reemplazar ese 0 en la primera derivada. Bien, otro punto de referencia por acá. Si tenemos menos 0,79, un poquito más acá sería el menos 1. Entonces igual, hay que reemplazar ese menos 1 en la primera derivada. Entonces reemplazando este 3 en la primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 4x menos 5, bien, por ahí va a ir apareciendo cómo se reemplaza. Nos quedaría cuando reemplazo el 3, nos quedaría 10. 10. Que como menciono, no interesa mucho el valor, sino el signo. El 10 es positivo. Bien. Ahora hacemos lo mismo para el 0. Reemplazamos también en la primera derivada cuando x vale 0 y nos quedaría menos 5. Reemplazando nos quedaría menos 5, que sería negativo. Y lo mismo para el menos 1. Reemplazando también en la primera derivada, como sería 3 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 5. Y eso nos quedaría igual a 2. 2, que igual, no importa mucho el valor, sino lo que nos importa más es el signo, que en este caso es positivo. Entonces tenemos acá que ese intervalo es positivo, negativo y positivo. Que eso, traduciendo un poquito, nos quiere decir que si esto es positivo, eso está en crecimiento, negativo, decrecimiento y positivo, crece nuevamente. Bien, entonces ya tenemos los intervalos en los cuales podemos completar. Sería crecimiento, sería el de acá y el de acá. Entonces crecimiento vamos a poner que es de menos infinito a menos 0,79. Eso ponemos por acá. Quería abierta al menos infinito y se va hasta el menos 0,79. Ahora, todo lo que tiene que ver con monotonía, crecimiento y decrecimiento, siempre son intervalos abiertos. Abiertos. Ese sería el primer intervalo, que es el que está acá, el de crecimiento. Y el otro que también crece, que sería el de acá, sería de 2,12 al más infinito. También abierto. Sería positivo, perdón, acá sería del valor 2,12 hasta el más infinito. Bien, esos serían los de crecimiento. Los de decrecimiento sería el que nos salió negativo. Sería de menos 0,79 hasta el 2,12. Igual, abierto, del menos 0,79 hasta el 2,12. Abierto en ambos lados. Siempre abierto. Ahora, ya teniendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya por consecuencia sale el máximo y el mínimo. Ya que esto es una especie de continuidad nada más. Si esto está creciendo y lo que continúa es que decrece, significa que acá hay un puntito que justamente es el que está acá, que es menos 0,79, que está en un valor máximo, ¿sí? Ya que crece y luego decrece. Ese sería como que el máximo acá. Bien, y lo mismo sucede en esta parte que tenemos acá. Está como que decreciendo y en un punto llega un punto que justamente es 2,12 y luego empieza a crecer, que este sería el mínimo. Ahora, no es exactamente este el máximo, sino acá ocurre el máximo y acá ocurre el mínimo. Bien, porque si tenemos que ponerlo correctamente, el máximo es el valor en Y. Igual, el mínimo es el valor en Y, que ocurre justamente en el X-tol, en el X que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo tal cual. El máximo ocurre en menos 0,79, pero ese valor de Y que sucedió acá fue el 8,21. Entonces lo podemos escribir algo así. Máximo es 8,21, pero esto ocurre en X igual a menos 0,79, ¿no? Menos 0,79. Ahí está. Y algo similar sucede con el mínimo. El mínimo ocurre en 2,12, porque este es X 2,12, pero ese 2,12 a nosotros nos dio un valor de Y igual a menos 4,06. Entonces el mínimo es menos 4,06 y eso igual ocurre en el valor de X igual a 2,12. 2,12. Ahí está. Entonces ya tenemos toda la información que nos da la primera derivada. Y con esto ya podemos pasar a la segunda derivada. ¿Bien?
Bien, entonces continuando tenemos que hallar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Para poder hallar los puntos de inflexión tenemos que plantear que la segunda derivada de la función tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que ponerlo por acá. Pondríamos la segunda derivada de la función tiene que estar igual a 0. Entonces tenemos que hallar la segunda derivada. Previamente ya habíamos hallado ya la primera derivada, que la escribí. Ahora tenemos que derivar esta expresión para poder encontrar la segunda derivada. Entonces derivando este 3x al cuadrado, igual el 2 baja a multiplicar, nos quedaría 6x a la 1, que simplemente sería 6x, menos derivada de 4x, que sería 4, y derivada de 5 es una constante, se nos va, sería simplemente 0, ya no pongo nada. Ahora esta segunda derivada tengo que igualarlo a 0, y acá nos quedaría el valor de x. Ahora despejando x nos quedaría 4 sextos, ¿no? Ya que el 6 pasa a dividir. 4 sextos, simplificando la expresión, simplificando sería 2 tercios. Bien, entonces ese x que nos salió lo voy a escribir por acá. Ahora para comodidad y para poder representarlo en la recta numérica y posteriormente en el gráfico, voy a trabajarlo con decimales. 2 tercios es más o menos 0,6666. Así se va hasta el infinito, que voy a representarlo solamente con 2 decimales para que sea un poquito más corto. Entonces puedo ponerlo como 0,67, ¿sí? Redondeado. Si ustedes desean trabajar con más decimales, lo ponen nomás, no hay problema. Ahora, este valor de x, si bien es cierto, es el valor de x del punto de inflexión, pero para poder representarlo en la gráfica, que lo vamos a hacer después, también tenemos que hallar el valor de y. Ahora, el valor de y lo hallamos simplemente reemplazando el valor de x en la función original que teníamos, que era esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar el x en la función original, que sería 0,67 al cubo menos 2 por 0,67 al cuadrado, menos 5 por 0,67 y por último más 6. Y eso nos da, lo tengo por acá, eso nos quedaría aproximadamente también 2,05. Igual, las dos decimales lo estoy poniendo. Bien, entonces si yo ya sé que el x vale 0,67 y el y vale 2,05, entonces ya tengo el punto completo, que sería 0,67, punto y coma, 2,05. Que ese sería mi punto de inflexión. ¿Bien? Ahora, teniendo ya el punto de inflexión, ya puedo yo empezar a analizar los intervalos de concavidad, que para eso ya construyo mi recta numérica, y acá tengo que poner el valor de x o los valores de x que nos salió. En este caso solamente me salió un valor de x. Entonces, eso lo voy a poner por acá, 0,67. Igual, de forma análoga, tengo que tomar valores acá de prueba dentro de ese intervalo y ese intervalo que está acá. Igual, recordando un poco que acá tengo el más infinito y acá tengo el menos infinito. ¿Sí? Entonces, si acá tengo 0,67 y quiero tomar un valor de prueba que esté por ese intervalo, un poquito menos de 0,67 sería el 0, ¿no? Pero igual, ese 0 yo tengo que evaluarlo en la segunda derivada. Y un valor de prueba por acá, un poquito más de 0,67 sería por ejemplo el 1. Igual, ese 1 tengo que evaluarlo en la segunda derivada. Entonces vamos a evaluar este 0 en la segunda derivada. La segunda derivada era esta expresión que está acá, 6x menos 4. Si yo lo reemplazo el 0 en x, sería 6 por 0 menos 4, me quedaría menos 4. Bien, ahora igual, de la misma forma que hace un momento, a mí no me interesa mucho el valor, ya que es un valor de prueba, lo que me interesa es el signo, o sea, me salió negativo. Y lo mismo hago con el 1. Lo reemplazo, sería 6 por 1 menos 4, sería 2. Eso me queda 2. Pero igual, no me interesa el valor, me interesa el signo. Es positivo. Entonces acá me salió negativo y acá me salió positivo. Eso significa que acá tengo un intervalo de concavidad para abajo, ya que es negativo. O sea, es algo así. Y acá tengo un intervalo de concavidad positivo, o sea, para arriba. Algo así. Bien. Entonces con esto ya puedo yo completar lo que me pide, ¿no? Que son los intervalos en sí. Acá me dice que ponga concavidad para arriba. Para arriba era esto que está acá, el positivo. Sería de 0,67 al más infinito. Entonces eso lo pongo acá. De igual forma, todo lo que son intervalos de concavidad tiene que ser intervalos abiertos. Entonces sería 0,67 abierto hasta el más infinito, que bueno, lógicamente también es abierto. Y concavidad para abajo sería el negativo de menos infinito hasta 0,67. Sería abierto en menos infinito
hasta el 0,67. También abierto. Bien. Entonces con eso ya tengo mis intervalos de concavidad. Ahora, por último, nos quedaría juntar toda la información que obtuvimos, tanto para la primera derivada como la segunda derivada, y también para la función en sí, para poder hacer la gráfica ya de toda esta función. Bien. Bien, entonces para poder construir la gráfica necesitamos la información que hemos hallado previamente, que en este caso solamente he puesto la información crucial que necesitamos para la gráfica, que serían las intersecciones con los ejes coordenados, los puntos críticos y el punto de inflexión. Bien, entonces hay que ubicar uno por uno para ver más o menos cómo nos va saliendo la gráfica. Tenemos con el eje X intersección menos 2,0, que tenemos más o menos por acá, sería menos 2,0. Tenemos el 1,0 y el 3,0. El 1,0 está por acá y el 3,0 también está por acá. ¿Bien? Entonces la gráfica va a pasar por ahí, por esos puntos. Y con el eje Y tenemos el 0,6. En el eje Y tenemos el 0,6 que está por acá. Entonces la gráfica va a pasar por acá. También tenemos los puntos críticos, que sería el primer punto crítico, el 2,12 con menos 4,06. 2,12 está más o menos en el X, 2,12 un poquito más que el 2, y menos 4,06 para el eje Y, que sería más o menos por acá. Un poquito sería por acá. Acá lo podemos poner o ubicar, sería un punto crítico. Voy a escribirlo por acá para poder tenerlo de referencia, que sería 2,12 y menos 4,06. Es el punto crítico, el primer punto crítico que tenemos. El otro punto crítico sería menos 0,79, que es un poquito menos que 1, junto con el 8,21, que estaría por acá arriba. ¿Sí? Un poquito más que el 8, no 8,21, estaría más o menos por acá. Bien, acá tengo el otro punto crítico. También voy a escribirlo, sería menos 0,79 con 8,21. Bien, entonces esos serían los puntos críticos. Y luego tengo por último el punto de inflexión, que es 0,67, que es un poquito más de la mitad. Bueno, la mitad de este tramo de 0,1 por acá, junto con el 2,05, que es un poquito más de 2, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Algo así. Entonces sería, acá tenemos el punto de inflexión, que también voy a escribirlo para tenerlo de referencia. Sería 0,67 junto con el 2,05. Ahí está. Bien. Entonces, si nos damos cuenta bien, tenemos este punto. Se supone que la gráfica tiene que pasar por todos los puntos que tenemos, o sea, por los puntos interceptos y por los puntos críticos y también por el punto de inflexión. Entonces la idea es que tengo acá un punto y ir recorriendo la función, ya que sabemos que es continua, a lo largo de todos los puntos que hemos graficado, que sería este y este. ¿Sí? Si nos damos cuenta, más o menos va así, para poder avanzar por todos los puntos. Y como se supone que hemos hallado al comienzo que el dominio de todas las funciones es todos los reales, ¿sí? Si no, también lo puedo ubicar por acá. El dominio de la función nos salió que era todos los reales, y también el rango de la función también era todos los reales. Entonces tiene que abarcar todo desde el menos infinito hasta el más infinito. Otra forma también de darnos cuenta que es importante estos puntos críticos es recordar en la parte previa que hicimos que estos puntos críticos nos dan el máximo y el mínimo de la función. Por eso es que en este punto crítico, al venir la función así, acá va a haber un máximo, y cuando bajo a lo largo de todos los puntos, cuando llego a este punto, tiene que subir nuevamente para pasar por el 3, y nos damos cuenta que la función también acá tiene un mínimo. ¿Bien? Justamente acá tengo un máximo y un mínimo, que es lo que nos daba la información previa. ¿Bien? Entonces tenemos que, a ver, tratar de unirlo. Nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría así, viéndolo así. Acá viene el primer punto crítico, que sería el máximo. O sea, de ahí no pasa y tiene que rebotar. Luego pasa, corte con el eje Y en 6. Luego llega a este punto. Ahora, este es un punto de inflexión. Si vemos también los tramos que hicimos previamente, todo este tramo tiene como que una parte de concavidad hacia abajo. Y cuando llegas a un punto de inflexión, esa concavidad que está hacia abajo cambia hacia arriba. Entonces, de lo que tengo acá el punto de inflexión, ahora tengo que continuar pasando por el 1, algo así, y luego llego
al otro punto crítico, que se supone que acá hay un mínimo, y tengo que llegar al 3, y esto se va al infinito porque se supone que es todos los reales. Bien, acá salió un poco extraño, pero se supone que acá hay un punto de inflexión. Igual, y por acá está el 1. Entonces, esa es más o menos la idea de la función cúbica. Bien, hay que recalcar un poquito esto. El punto de inflexión es con cavidad para abajo en el tramo izquierdo y con cavidad para arriba en el tramo derecho, que es justamente lo que nos salió cuando hicimos el análisis de la segunda derivada, justamente cuando íbamos a este punto. Bien, entonces acá ya tenemos prácticamente completo lo que es la gráfica de una función cúbica. Bien, entonces el ejercicio quedaría ahí. Bien chicos, entonces espero que les haya gustado el ejercicio. Ya saben que si tienen alguna duda acerca del mismo o de repente cualquier otra duda de un ejercicio similar, nos pueden escribir acá abajo en los comentarios. También coméntenos ahí mismo si les pareció muy sencillo, de repente muy complicado, o si ustedes tienen de repente algunos ejercicios parecidos, de repente ya que sea fraccionario o que se utilicen límites con las asíntotas o algo, nos pueden escribir también en nuestras redes sociales, nos pueden mandar sus ejercicios por ahí y con gusto les vamos a estar respondiendo. ¿Sí? Entonces nos vemos en el próximo video. Nos vemos.